Buenos días. El día de hoy vamos a presentar los resultados de nuestro proyecto llamado Evaluación de la calidad ambiental en suelo, sedimento y aire en el municipio de Guanajuato. Aquí se muestran los integrantes de nuestro equipo. Siguiente. Enseguida se muestra el contenido de nuestra presentación. Siguiente. A continuación hablaremos de la contaminación del río Cata, la cual está relacionada a las actividades económicas de la zona, tales como la minería. También la alfarería es otra actividad de impacto al río debido a que la zona de San Luisito, que es donde se encuentra el río, ha sido de las más importantes históricamente en cuanto a la producción de cerámica. Igualmente, las descargas de aguas residuales domésticas al río y las emisiones de los vehículos que estén en la zona son consideradas como fuentes de contaminación que afectan al río Cata. Siguiente. Actualmente, de acuerdo a la revisión bibliográfica de diferentes estudios en donde se han investigado la relación de los metales pesados en sedimentos y en plantas, podemos saber que los metales pesados tienen una elevada capacidad para absorberse en el material particulado, el cual será depositado en los sedimentos y que también pueden formar complejos sobre la superficie de las partículas de materia orgánica. En cuanto a su relación con las especies vegetales, las raíces de las plantas son el sitio de contacto principal para los metales pesados y esta acumulación que pueda tener cada una de estas estará determinada por su mecanismo de tolerancia, donde podrán ser bioacumuladoras, fitoestabilizadoras, exclusoras o indicadoras. Y la importancia de esta relación es debido a que los metales pesados son caracterizados por su alta toxicidad, amplia distribución, persistencia y acumulación. Siguiente. El objetivo de nuestra investigación consistió en determinar la presencia de metales pesados en sedimentos y en especies vegetales que se encuentran en el río Cata para así poder evaluar la calidad ambiental que hay en la zona urbana en el municipio de Guanajuato, en donde se realizan distintas actividades antropogénicas, como lo es la minería, la actividad alfarera, además de que también se registra una alta descarga de aguas residuales urbano-domésticas. Y bueno, continuamos con la importancia de desarrollar este proyecto, que es precisamente la contaminación por metales pesados, ya que a nivel mundial pone en riesgo a la salud humana y ambiental. Siguiente. Con respecto a la metodología, se dividió en toma de muestras de plantas y sedimentos. Primero tenemos la metodología para las plantas, particularmente en el órgano de las hojas. Esto para evaluar la acumulación de los metales pesados en las hojas. Inicialmente fue la recolección de estas bajo algunos criterios de selección, como lo fue. Recolección de las hojas más maduras. Se evitó muestrear hojas dañadas por insectos, enfermedades, agroquímicos. También debían ser representativas de todo el predio, su situación nutrimental. Se evitó tomar plantas atípicas. Después se realizó la medición de las hojas, ya que se encontraron diferentes tipos de arbustos, por ello fue importante efectuar esta medición. Las hojas recolectadas se dividieron en dos grupos. El primer grupo fue lavado con agua desionizada y el segundo grupo se procesó sin lavar. Esto con el fin de mantener el material particulado sedimentable. Para las hojas que se procesaron sin lavar, se recolectó el polvo atmosférico. Tanto hojas lavadas como no lavadas fueron pesadas y se calcinaron en estufa a 80 grados hasta peso constante durante 24 horas. Cuando concluyeron estas 24 horas, las hojas se trituraron con un mortero. La metodología referente a los sedimentos fue la siguiente. Se seleccionaron 9 puntos de muestreo a través de la zona para posteriormente realizar la toma de muestra. Para la toma de muestra, se seleccionaron los sedimentos en donde el agua llevara el flujo laminar y los sedimentos tuvieran textura fina. Cada punto de muestreo se homogeneizó inmediatamente después de la toma. Se almacenaron en posición vertical dentro de bolsas de polietileno selladas, cubiertas por bolsas plásticas a 4 grados para su traslado. Se secaron a 40 grados durante 24 horas en una estufa. Concluidas las 24 horas, se molieron en mortero y se tamizaron en un colador de nylon. Se almacenaron en una bolsa de cierre hermético. Posteriormente se realizó la caracterización de sedimentos, es decir, el análisis de componentes mayoritarios en sedimentos. Se analizaron los carbonatos, silicatos, materia orgánica, pH y conductividad. Siguiente, por favor. Para el análisis de los metales cromo, cobre, hierro y plomo, se realizó una digestión ácida para concentrar lo que hay de metales, tanto en las muestras de hojas y sedimentos, en un microondas. Finalmente se determinó su concentración mediante el equipo de absorción atómica. Siguiente, por favor.
Los resultados obtenidos en nuestra investigación de los sedimentos, el análisis de los componentes mayoritarios en las 9 muestras de sedimentos, los valores de pH oscilaron entre 6.86 moderadamente ácido hasta 9.34 medianamente alcalino. La conductividad eléctrica va de un rango de 354.287 hasta 157.814 microsiemens por centímetro, lo que quiere decir que cuanto más elevada sea la conductividad, mayor será el contenido en sales. Otros parámetros que se determinaron fue el porcentaje de silicatos de un rango de 28.37 hasta 73.69 y un bajo porcentaje de carbonatos que oscila de un rango de 6.1 a 13.78%. La presencia de un porcentaje alto en materia orgánica que va de 57.93 hasta 93.43% reduce también de manera significativa la disponibilidad de los metales a través del intercambio iónico entre los grupos superficiales presentes en la materia orgánica, principalmente en el grupo hidroxilo y grupo carboxilo. Siguiente, por favor. En cuanto al análisis de las concentraciones de los metales bajo la técnica de absorción atómica, como se observó anteriormente, un pH debajo de 7 los metales están biodisponibles y pH arriba de 7 los metales no están biodisponibles. Las muestras de sedimentos son mayores a 7, lo que implica la disminución de la biodisponibilidad de los metales debido a su conformación de complejos con los minerales presentes. El cromo y el cobre son esenciales para las plantas y se encuentran de manera natural en nuestro entorno, pero también de manera antropogénica de acuerdo a los valores obtenidos. En el caso del cromo, las cantidades oscilan de 0.69 hasta 1.114 partes por millón y cobre los valores oscilan de 1.1507 hasta 3.8136 partes por millón, siendo considerados grandes cantidades, y esto se debe, como he dicho anteriormente, a fuentes antropogénicas. El plomo indica que hay fuentes antropogénicas. Solo se detectó de presencia de plomo en la primera muestra, siendo una cantidad relativamente alta, y en las demás muestras no fue detectada la presencia de este metal bajo la técnica de absorción atómica. De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos demostrar que la muestra 1 fue una de las más significativas tomada en uno de los puntos del río Cata, ya que se obtuvo grandes concentraciones en metales, cromo, cobre y plomo, y relacionándolo con los análisis anteriores, también presencia de un gran porcentaje de silicatos, conductividad y un pH bajo de 7. Finalmente, el hierro se encuentra en concentraciones superiores a 3 partes por millón respectivamente, y esto debido a la suma de la contribución natural presente en la geología de esta zona del Bajío. Se calcula la media y la desviación estándar. Como se puede observar, los valores de concentración hay poca variación, lo que significa que la distribución de los metales y los otros parámetros se distribuyen de manera homogénea en el área. Siguiente, por favor. Y aquí se muestra de manera gráfica los resultados a manera de resumen. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a los resultados de las hojas de las plantas. Siguiente, por favor. En esta diapositiva podemos observar algunas de las plantas que se muestraban en el río Cata. Observamos su peso en fresco, así como el peso de su división en lavadas y no lavadas. Estas plantas, al tener las hojas más pequeñas, en la toma de la muestra recogimos ramas completas, y se decidió medir el largo y ancho de la rama completa, donde el promedio de las mediciones se encuentra debajo de los pesos de las plantas. Al final se encuentra una imagen donde se observa cómo es que se realizó la medición de las hojas en la especie Salix nigra con ayuda de una regla. Siguiente, por favor. Pasando ahora a los resultados de las concentraciones de metales en las plantas, las tablas presentadas a continuación se dividieron en muestras lavadas, que tienen como código la letra L, y en no lavadas con la letra N. Cabe destacar que las muestras de hojas tratadas en ambas condiciones no se logró detectar el metal plomo. Los valores más bajos de concentración se encuentran en la parte lavada, mostrados de color rojo, y los valores más altos los tienen en la parte no lavada, igualmente marcada en color rojo. Pasando a la medida de las concentraciones, el hierro y cobre presentan concentración respecto al cromo, y lo atribuimos a que dichos metales son parte esencial en la naturaleza de las plantas. También se aprecia una desviación estándar cercana a cero, dando a entender que las muestras no están tan dispersas entre sí en cada metal. Por otra parte, comparando los metales con los sedimentos, podemos notar que estos últimos tienen una mayor concentración. Esto lo podemos atribuir a la materia orgánica, la cual, al ser valores muy elevados, puede absorber tan fuertemente los metales, dejándolos no biodisponibles para las plantas. Siguiente, por favor. Ahora, pasando a la comparación entre muestras lavadas y no lavadas, las medias de las muestras no lavadas presentan mayor concentración que las lavadas. Esta diferencia se puede apreciar de mejor manera en los siguientes gráficos, donde igualmente se presentan las concentraciones de las muestras comparando sus valores entre las muestras lavadas y no lavadas de los metales. En dichas gráficas predominan las concentraciones de las muestras no lavadas en comparación con su muestra lavada. Esto lo podemos atribuir a que en las muestras no lavadas persiste el material particulado sedimentable.
generado por el polvo atmosférico de la zona, en donde los metales también se pueden alojar, y al lavar las muestras eliminamos dicho sedimento provocando esta diferencia de concentraciones. Siguiente, por favor. Entre nuestras conclusiones, tenemos que los resultados de los análisis indican que las condiciones del suelo y de la vegetación de la zona evaluada están influenciadas por la presencia de metales. Se observó la presencia de metales como cromo, cobre y hierro en diferentes concentraciones moderadas y altas en algunas muestras, asociada a diferentes actividades como la minera, la alfarera y la presencia de descargas de aguas residuales urbano-domésticas. También se encontró que el pH es alcalino y la cantidad de materia orgánica es alta en los sedimentos. Dichas características limitan la biodisponibilidad de los metales presentes. Aunque las concentraciones encontradas en las hojas de los árboles no representan un riesgo fitotóxico en este momento, es importante tener en cuenta que el aumento de emisiones contaminantes y la bioacumulación pueden poner en peligro las especies vegetales si las actividades industriales y los desarrollos urbanos en zona continúan expandiéndose. Sin embargo, el hecho de que las plantas presenten absorción de los metales puede ser beneficioso en un futuro para el saneamiento del cuerpo de agua del río Cata y de otros sitios. Siguiente. Aquí se muestra nuestra bibliografía utilizada. Siguiente. Por último, queremos ofrecer un agradecimiento a la Universidad de Guanajuato, a la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado, a la División de Ingenierías, en la cual están la doctora Alma Serafín, la doctora Norma Ortega, el QFB Alonso Orozco, el maestro José Ignacio Ceseña, y a la División de Ciencias Naturales y Exactas, en la cual se encuentra el doctor Gustavo Cruz. Gracias por su atención.